Muchos saludos, apreciados amigos, hermanos, todos aquellos que estuvieron con nosotros en el mensaje anterior. Y hoy vamos a continuar a través de este canal con el mensaje acerca de no temáis manada pequeña. El primer tema que cubrimos es acerca del fundamento de cuando Cristo estableció su iglesia aquí en la tierra. Y cubrimos más o menos las bases que Dios estableció de cómo debía ser organizada y todo eso. En esta ocasión vamos a tratar las características de la iglesia de Dios. ¿Cuáles son esas características que debemos buscar? Recuerden que la iglesia de Dios no se identifica exclusivamente por cierto nombre o por cierta institución o cierta corporación. La iglesia de Dios se identifica a través de sus características y tiene que mirarse desde el punto de vista profético, desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista histórico. Todo eso tenemos que analizar para poder identificar la iglesia de Dios aquí en la tierra a través de la historia. Recuerden que Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 16 y el versículo 19. Mateo 16, 19. Y antes de todo quiero recordarles el lema, diríamos, de estos mensajes que se encuentra en 2 Timoteo 2, 7, que es: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Sin el entendimiento de parte de Dios no podríamos ni siquiera identificar el camino en que debemos seguir. Pero Dios en su misericordia nos ha trazado ese camino y es nuestro deber escudriñar las Escrituras, porque allí se encuentra la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 19, con esa introducción, dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Cristo le prometió, una vez que Él establece su iglesia, y dice: sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También le dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así prometió el Señor a su iglesia. Pero ¿qué significa esa expresión de que a ti daré las llaves del reino de Dios? Eso es algo interesantísimo. Imagínense ustedes, la llave es que da acceso a cierto lugar, a un edificio que esté cerrado con llave. A menos que usted no tenga la llave, no puede accesar a ese edificio. Por eso, cuando Cristo dice que la iglesia tiene la llave del reino, eso es algo significativo. ¿Qué significa esa expresión? La sierva del Señor se hace eco de esta expresión y, basado en una compilación bíblica, ella revela lo siguiente. Dice: deseado de todas las gentes, página 382, deseado de todas las gentes, 382, dice: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Entonces, qué interesante, la llave que abre el cielo no es ningún hombre, ninguna institución, son las palabras de Cristo. Por eso María, en ocasión de que Cristo hizo su primer milagro en las bodas de Caná, María dijo: hagan todo lo que Él diga. O sea, y esa es la misión de la iglesia aquí en la tierra: hacer todo lo que el Señor manda que se debe hacer. Por eso, dice así la inspiración: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Y de paso, la palabra del Señor es la que tiene el poder creador, esa fuerza vital
o esa fuerza creadora sobrenatural, porque dice que Dios dijo y fue hecho y mandó y existió. Solo el Señor dijo la palabra y todo vino a la existencia. Por eso las palabras de Cristo tienen ese poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran, oigan eso, declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Y ahí está la clave. La iglesia es responsable de enseñar la verdad que ha de dar acceso a los individuos al cielo o que ha de cerrarle la puerta a los infieles. Por eso, así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya o de los predicadores es una misión cargada de resultados eternos. Qué interesante. Cuando un predicador toma el púlpito, no debe perder el tiempo en historias o cuentos, sino debe ser el predicador de esas palabras que tienen el poder para abrir y cerrar el cielo. Nunca se deben desviar de esos principios que Dios ha establecido en su santa palabra. Por eso el apóstol Pablo, en su preocupación por la iglesia de Dios, en su segunda carta a Timoteo, que fue la última, creo que ya mencionamos eso, la última carta que escribió el apóstol Pablo justamente antes de ser ofrecido, antes de morir, en el capítulo 4, segunda Timoteo, y desde los versículos 1 dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué deberíamos predicar? La palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Allí le damos una clave muy importante para aquellos que quieren verdaderamente identificar la iglesia de Dios. Son aquellos que prediquen la palabra, porque vivimos en ese tiempo justamente que señala allí, que no sufrirá la sana doctrina porque estamos viviendo en vientos de doctrinas y cada cual cree tener mejor interpretación de la Biblia y así se amontonan maestros de todas clases, pero el Señor nos invita, dice, que prediques la palabra, que instes, que redargullas, que reprenda, que exhorta, moviendo a los creyentes a un cambio en su vida. Hoy en día la nueva teología enseña, ¿qué cosa? Que el solo hecho de creer en Jesús ya los hace aceptos para la salvación. Y eso es parte o parcialmente cierto. Sin embargo, Jesús hace su invitación, pero dice otra expresión. En Mateo capítulo 11 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero también dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas son parte de las características de la iglesia de Dios. Pero ¿cuál es la principal característica de la iglesia verdadera? No por el nombre. No podemos identificar por tal o cual nombre. ¿Cuál es la característica principal? Primera Timoteo capítulo 3 y el versículo 15. Primera Timoteo 3:15. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y ahí está la principal característica de la iglesia. Solo aquella organización o aquel grupo de creyentes que permanece en la verdad,
que vive de acuerdo a esos principios, que no es como los fariseos, porque el Señor le dijo a sus discípulos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos, porque dicen y no hacen. Hay muchos que dicen, bueno, nosotros tenemos la Biblia, o tenemos los escritos, el espíritu de profecía, pero la pregunta es, ¿viven ellos de acuerdo a esos principios? ¿Enseñan ellos esos principios bíblicos? ¿O es solamente una teoría? Y ahí está el grave error. Vendrá el tiempo cuando dice la sana doctrina será echada fuera y se multiplicarán maestros trayendo cada uno su propia interpretación de lo que ellos consideran que es la verdad. Pero no es así. Es solo la Biblia la que guía a los seres humanos y que le da abierta entrada al reino de los cielos. La verdad es lo que nos hará libre de acuerdo a como dice el Señor Jesús. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad está en Jesús. Pero debe entenderse también que Cristo es todo el sistema de la verdad. No podemos enfatizar en un aspecto o en otro o echar ciertos principios por tierra, no. Cristo es todo el sistema de la verdad que está en su palabra. Dice, todas las escrituras son inspiradas y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso tenemos que nosotros estudiar todo en un conjunto y ser guiados a un principio correcto. ¿Quién es el que guía a los seres humanos hacia la verdad? ¿Quién guía? El Señor ha dado una provisión específica para guiarnos hacia la verdad. En el libro de Juan, capítulo 16 y el versículo 13, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, así también le llama, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo, cuando es recibido, no deja a nadie en interpretación errónea. Dice, nos va a guiar hacia toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. O sea, es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas de su palabra, con la Biblia a nuestro alcance, con el Espíritu Santo a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque el que tenga falto de sabiduría, dice la palabra inspirada en Santiago capítulo 1, versículo 5, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente. De manera que cuando el ser humano o iglesias, llámese congregaciones, no llegan al conocimiento de la verdad, es porque no quieren o no quieren ceder a sus propios deseos y quieren hacer como los judíos. Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, dice que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Dice que porque ignorando la justicia de Dios, ellos establecían la justicia propia. Y ahí nosotros no podemos llegar. Nosotros debemos leer la Biblia con el deseo de aprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no con el deseo de escoger yo o aplicar la Biblia de acuerdo a mis propios intereses personales, porque así no es acepto delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos ha de guiar a toda la verdad. Eso incluye también la verdad del sábado, la verdad de la reforma pro salud, las verdades que están siendo reveladas en su palabra, la verdad de la comunión, quienes han de participar en el rito de la Santa Cena, quienes son específicamente capacitados para eso. Todo eso, la Biblia está llena de información. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo nos ha de guiar a toda verdad, casi estoy contestando esa pregunta, pero ¿cómo sabemos?
Pero hay un texto bíblico específico que tiene una gran respuesta para esa pregunta. Hechos capítulo 5, versículo 32. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32. Noten cómo dice aquí. Nosotros somos testigos de esas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Y ahí está la clave, hermanos. El Espíritu Santo nos ha de conducir o guiar a toda la verdad. Pero es difícil encontrar iglesias que tengan la verdad. Es difícil. Pero dice que el Espíritu Santo es dado solamente a los que le obedecen. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que la luz es dada progresivamente. Así ha obrado Dios y así lo explicó el sabio Salomón en Proverbios 4:18. Dice, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va como en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si nosotros recibimos una porción de luz y la rechazamos, ¿creen ustedes que Dios nos va a dar más luz? Imposible. Solamente cuando nosotros atesoramos la luz, vivimos en obediencia a eso poquito que conocemos, entonces Dios nos revelará más luz. Por eso hay iglesias que alguna vez fueron puras, que tuvieron luces, pero que al apartarse de ciertas enseñanzas han ido de mal en peor y se han apartado de todo. Por eso el Espíritu Santo dice que nos ha de conducir hacia toda la verdad. Y otra forma exclusiva de conocer si tenemos el Espíritu Santo es por sus frutos. De acuerdo a Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y siguientes, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado, la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí está también. El que es guiado por el Espíritu Santo se verá reflejado en su vida. La iglesia va a mostrar esas características y la gente va a ser atraído no tanto por la teoría de la verdad, sino por el testimonio. Y de paso quiero ratificar el hecho de que el Evangelio será predicado a todo el mundo por la iglesia remanente, pero es por testimonio. No tan solo por argumentos o por teorías, sino por testimonio de acuerdo a Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuáles son las características o los requisitos para ser la iglesia remanente? ¿Qué creen ustedes? El Señor Jesús enseñó la manera de cómo identificar esas cosas, los requisitos. De Mateo capítulo 7, Mateo 7, desde el 15 en adelante, dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es eso? Por sus frutos los conoceréis. O sea que la iglesia remanente se debe identificar por sus frutos. ¿Qué frutos? Los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la verdad, los frutos de que ellos han andado con Cristo, de que Cristo es el autor de su fe, de que la palabra de Dios rige toda la administración y el conjunto de creyentes. De manera que eso es importante para nosotros comprender. Y eso puede que muchas iglesias den o puedan aparentar ser la iglesia de Dios o que tengan las características de estar en el fundamento de la verdad, pero viene un momento en el cual todo el mundo o por sus frutos se conocerán las cosas. Eso es basado en 1 Corintios capítulo 3,
Primera de Corintios, capítulo 3, desde el 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo y todo el sistema de la verdad, incluyendo la manera en la cual Él organizó su iglesia, como lo explicamos en el tema anterior. Dice, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, noten bien, versículo 13, Primera de Corintios 3, 13, la obra de cada uno será manifestada, dice aquí, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno o de cada cual, el fuego hará la diferencia. Y ahí está, hermanos. Puede que tengamos la teoría o podamos aparentar ser trigo, pero si no hemos edificado en esa roca eterna que es Cristo, dice que el día la declarará o la prueba vendrá y el fuego hará la diferencia. Dice, porque y entonces echaréis de ver y miraréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, de acuerdo al libro de Malaquías, creo que capítulo 3. La iglesia de Dios, sucede que muchas iglesias han comenzado con un fervor y se han establecido en la verdad que Dios les ha revelado, pero a través del tiempo se han ido en apostasía. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando una iglesia cae en apostasía? Eso lo vamos a tratar en el siguiente segmento que vamos a presentar aquí. Entonces, ¿cuál es la clave que nos cuesta a nosotros seguir? ¿Cuál es? Juan capítulo 8, libro de San Juan, capítulo 8, los versículos 31 y 32, noten lo que dijo Cristo mismo a sus discípulos. Y decía Jesús a los judíos que habían creído en Él. Noten que esta declaración no fue dada a los judíos que no creían en Jesús, era a sus seguidores que habían creído en Jesús. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo es eso? No importa cuán exaltado haya sido el origen de cierta iglesia. Y de paso, es interesante notar en la historia cómo la misma iglesia judía, luego que después que los apóstoles desaparecieron, ¿qué sucedió? Después de ser una iglesia pura, con poder del Espíritu Santo, el Señor le manda un reproche en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No importa cuál ha sido tu comienzo, tus orígenes. Si no permaneciereis, dice aquí la palabra de Dios, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que ahí está una clave inequívoca para nosotros ver cuando una iglesia se ha apartado, cuando ha dejado al Señor detrás y todo eso. Es fácil de identificar cuando se abre la palabra de Dios con el deseo de aprender. Hay dos características fundamentales, pero que identifican a la iglesia remanente. Remanente, ese nombre es porque es el resto o se desarrolla básicamente al final, a pesar de que a través de la historia siempre ha habido un remanente. Ustedes saben que Cristo no pudo hacer nada con la iglesia judía porque era una iglesia grande, corrompida. El Señor tuvo que sacar su remanente y establecer su iglesia allí. Esa iglesia cristiana creció también y el Señor tuvo que sacar un remanente. O sea que ese método ha sido empleado a través de toda la historia. Pero el remanente final que revela el libro de Apocalipsis, ahí está, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17.
Noten bien, dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese texto debe ser entendido históricamente. ¿Quién es la mujer? Si ustedes estudian todo el capítulo 12 y combinan con la historia, se darán cuenta que la mujer que fue perseguida, en la Edad Media o en la Edad Oscura, al cumplirse la profecía de la gran tribulación de la cual Cristo les advirtió, esa mujer dice que huyó al desierto y el Señor hizo provisión, hasta la tierra abrió su boca y le dio albergue a esa mujer. Se refiere a la iglesia protestante, aquellos que en un tiempo fueron fieles defendiendo los principios de Dios, tuvieron que salir huyendo y encontraron albergue en los Estados Unidos de América y estableciéronse aquí. Esa es la mujer de la cual aquí habla. De esa mujer el Señor sacó una simiente. En el año 1844, luego de ese arrebatamiento comandado o dirigido o liderado por el hermano Guillermo Miller o William Miller, el Señor sacó una simiente que luego se le dio el nombre de Adventistas del Séptimo Día, que empezaron a recibir las verdades del sábado, la reforma pro salud, todas esas verdades que se encuentran en la Biblia y los testimonios. Y para ellos, dice la Biblia, que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Se vio el templo y se vio la misión de Cristo allá en el cielo como sumo sacerdote ministrando delante del arca, porque Cristo pasaba a hacer su última intervención en favor del hombre, o su última intercesión en favor del hombre caído. Esa es la simiente que se estableció o se fundó en los años, tuvo su organización principal en el año 1863. Para ser más específico, me parece que en el mes de junio del año 1863. Pero noten en la segunda parte de este versículo, que dice que el dragón no se fue a hacer guerra contra la mujer, ni contra la simiente, sino contra los otros de la simiente, dando a entender, o sea, un remanente de esa simiente. Pero ¿cómo sabemos nosotros identificar a esa gente o a ese pequeño grupo, a ese remanente? ¿Cómo sabemos identificarlo? La última frase dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios fueron escritos con el mismo dedo de Dios, que es la ley eterna que Cristo dijo, no he venido a abrogar, sino a cumplir esa ley. Pero el testimonio de Jesucristo se refiere a todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado a los santos hombres de Dios a escribir, que el cual son los profetas de Dios, incluyendo el don profético dado a esa iglesia, dirigido o orientado en la vida de la señora Helena Harmon, que luego se casó con Jaime White y asumió el apellido de White, Helena White. O sea que esas características tiene la iglesia remanente de estos últimos días, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ya el profeta antiguo de Sofonías había dicho que esa iglesia se llamaba iglesia remanente. En Sofonías capítulo 3 y el versículo 13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ahí está, se mantendrán en la verdad todo el tiempo, no se irán en apostasía, se mantendrán en la verdad todo el tiempo, no dirán mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice.
Y déjenme decirle un secreto. El apóstol Pablo dice que la iglesia remanente o esos fieles que menciona aquí, del cual señala las características, son los que han de terminar la obra aquí en la tierra. Romanos capítulo 9, versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea que a pesar de que el cristianismo en sus diferentes fases y nombres o denominaciones se multiplique si fuera como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. ¿Cómo sabemos que somos del remanente? Si guardamos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tenemos el testimonio de Jesucristo, si vivimos y creemos en los testimonios, toda la Biblia de los profetas, incluyendo el espíritu de profecía escrito a través de su sierva, la hermana White. Esa iglesia no es invisible. Cristo siempre ha tenido un pueblo que le sirve. Cuando una iglesia se corrompe, es porque el Señor ya ha sacado su remanente. Y es interesante que el remanente siempre es la minoría. Y saben que eso es factor de que ellos tengan que salir. Porque la iglesia, de la forma en que Cristo lo organizó, la mayoría es que tiene o que rige. La mayoría controla o manda, porque todo se pone a votación, todo es de una forma democrática, y allí, como la mayoría se corrompe, ¿qué sucede? Que los fieles tienen que apartarse porque ellos ya no tienen fuerza en la organización de las cosas al determinar ciertos asuntos. O sea que es así. Esa iglesia es visible. Dios se la revela a los hijos de Dios en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 2. Dice, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer este negocio. ¿Qué sucedió? Se había levantado una disensión, como siempre el enemigo introduce sus disensiones en la iglesia, y había que enfrentarla, resolverla. Para eso se convocaron a los apóstoles y los ancianos y la cuestión fue discutida. En aquel entonces era la cuestión de que si debían judaizarse, si debían guardar las leyes judías o las leyes ceremoniales y todo eso, o si debía dársele entrada a los gentiles en las congregaciones. Y allí eso pues se discutió y llegaron a un acuerdo. La mayoría entendió y ellos dicen que eso fortaleció la iglesia allí. ¿Por qué? Porque se unieron los apóstoles y los ancianos para discutir el asunto, ¿no? Y allí fue... Y el Señor así organizó su iglesia. Recuerden que dice, y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles. Eso está en Efesios capítulo 4. El versículo 11 en adelante. Muy interesante estos versos, voy a leérselo todos. Y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas
en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, tome aumento de cuerpo, edificándose en amor. ¿Con qué propósito Dios dio estos dones? No para que yo sea un ministro independiente, para que yo haga mi propio grupo o para que yo tenga mi propia verdad presente. No, esto traería gran confusión. El Señor dice que Él dio esos dones, ¿para qué? Para que yo me someta a los hermanos y unido con otros dones hagamos una obra completa. Como dice Pablo, aquella vez que él llegó y encontró que había una contienda, que uno decía yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo. Eso se ve muchas veces. Y Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ustedes no fueron bautizados en nombre de Pablo. Dice, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Y la cosecha también es del Señor. De manera que todos estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Y eso va a ser factor de que la iglesia se mantenga unida con una sola creencia y se cumpla así la oración que Cristo ofreció en favor de sus discípulos cuando dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esos ancianos, esos apóstoles que Cristo estableció, ellos eran los comisionados para determinar quiénes habían de entrar a la iglesia. Esos ancianos, dice el apóstol Santiago, que si alguno está enfermo, capítulo 5 dice, si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite. Dios le dio esa facultad a los ancianos, pero acuérdense que el anciano no se autoordena o no se autodenomina. ¿Quiénes son los que han de examinar al anciano? El cuerpo de creyentes. Ellos son los que han de ser. ¿Y cómo lo han de examinar? Basado en las características que Dios estableció. Primera de Timoteo capítulo 3 y así sucesivamente. O sea que eso realmente es muy interesante que nosotros consideremos. Y la iglesia, cada miembro tiene obligaciones. Cuando una persona se hace miembro de la iglesia, se le da responsabilidades. ¿Por qué? Porque la misión es llevar el evangelio a todas partes de la tierra. En el libro La Educación, página 268, dice, otra obligación considerada ligeramente con demasiada frecuencia que debe explicarse a los jóvenes con respecto a las exigencias de Cristo es la que tiene que ver con su relación con la iglesia. Los jóvenes tienen una obligación también con la iglesia de Dios. La relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él la cabeza y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo envuelve o entraña la relación con su iglesia. ¿Y qué más? La página 269, el libro La Educación, página 269. Esta ha sido organizada para servir y en una vida de servicio a Cristo, la relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige, noten bien, exige, dice aquí, la fiel ejecución de los deberes impuestos por la iglesia. O sea que la iglesia siempre será un cuerpo organizado. Es obra de Satanás de introducir la idea de que deben ser átomos independientes o que ya no hay que estar unidos, que ya no tiene que verse el ministerio, que ya no hay que alcanzar nuevos territorios, que hay que alcanzar o levantar nuevos grupos. No, es un error fatal que el enemigo ha sembrado, como hemos leído, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. De manera que
Con estas características vamos a introducir el tema que sigue, que es cómo identificar cuando una iglesia se va en apostasía. ¿Qué debe hacer el cuerpo de creyentes entonces? Los fieles, ¿qué hacen? Vamos a ver lo que ha sido a través de toda la historia y cómo esto también se aplica en nuestro tiempo. Que Dios nos bendiga y estos textos y esta consideración que hemos hecho sea de bendición para cada uno de ustedes. Y recuerden las palabras de Pablo a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima. Amén.